Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del paper de Radiographics publicado el 23 de octubre de este año, que se titula Tomografía de tórax en COVID-19, lo que el radiólogo necesita saber. Es un paper cuyos autores son Thomas Hui y Robert Mackey, también médicos de los departamentos de radiología y de medicina nuclear y molecular en la Universidad y Centros Médicos de Holanda. Se realizó con los objetivos de aprendizaje de analizar el papel de la tomografía de tórax en la toma de decisiones diagnósticas y describir las medidas de seguridad y el protocolo de tomografía de tórax para la obtención de imágenes en pacientes con COVID-19 y reconocer la apariencia de COVID-19 en la tomografía de tórax y aplicar métodos de informe estandarizados. Como sabemos, la enfermedad por coronavirus en 2019 es una enfermedad infecciosa causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, para el que actualmente no existen tratamientos o vacunas específicas. Está generado por un virus ARN que utiliza los receptores de angiotensina 2 para su ingreso a la célula. Y bueno, el uso adecuado de la tomografía de tórax en pacientes con esta patología se debe basar en lo que es la experiencia y sobre todo la evidencia científica surgida desde el brote de esta enfermedad, que son datos e información que sigue acumulando. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se puede observar un amplio espectro de manifestaciones clínicas. La lista de síntomas potenciales del COVID-19 es muy larga, que hoy día prácticamente cualquier síntoma podría llegar a considerarse característico de la patología. Además de que potencialmente podría expandirse el abanico de síntomas. Hasta ahora se dividen en categorías como más frecuentes, comunes y poco frecuentes. Los más característicos y más frecuentes van a ser la fiebre, tos, fatiga, expectoración, y acá podemos ver una lista de los que le siguen en orden de frecuencia. Y es importante destacar que más de la mitad de los pacientes con un resultado positivo en la prueba de PCR pueden ser asintomáticos al momento de la realización de la prueba. Otro dato a tener en cuenta es que las tasas de letalidad notificadas varían ampliamente y van desde el 0.3% al 13,1%, y que probablemente dependan de varias variables, incluida la demografía de la población, la intensidad de las pruebas, los recursos de atención médica disponibles y la integridad y precisión de los datos de mortalidad. En cuanto a la definición de los casos, según la Organización Mundial de la Salud, son las pruebas de COVID-19 y la PCR, se dividen en caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Dentro de los casos sospechosos vamos a tener pacientes con enfermedad respiratoria aguda, que se presenten también con fiebre, más tos o acortamiento de la respiración, y aparte de esto tengan antecedente de viaje o residencia en un lugar con transmisión comunitaria confirmada dentro de los 14 días previos a la aparición de los síntomas. Otro de los casos sospechosos es un paciente con enfermedad respiratoria aguda que haya tenido contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 en los últimos 14 días. Y por último, un paciente con enfermedad respiratoria severa y aguda que además tenga fiebre, tos o acortamiento de la respiración y que requiera hospitalización con ausencia de diagnósticos alternativos. El caso probable se puede definir como un paciente sospechoso cuyo test de laboratorio sea inconcluso, o un paciente sospechoso que no se le haya podido realizar el test por el motivo que sea. Y un caso confirmado va a ser un paciente cuyo test de laboratorio le dé positivo independientemente de la manifestación clínica o no de la enfermedad. En cuanto al departamento de radiología y la preparación del personal a la hora de evaluar estos pacientes, está descrito que el virus del COVID-19 puede diseminarse de forma rápida y amplia, principalmente a través del tracto respiratorio, ya sea por gotas de flujo o secreciones respiratorias y o contacto directo.
Y pequeñas partículas que contengan el virus se pueden difundir en ambientes interiores hasta distancias de 10 metros desde la fuente de emisión. Además, se sabe que el virus puede permanecer en plástico y acero inoxidable hasta 72 horas y en aerosoles durante 3 horas. Entonces, por estos motivos, cuando se realiza una tomografía de tórax, se deben tomar las precauciones estrictas para minimizar lo que es la exposición, ya sea del paciente y de los profesionales de salud intervinientes en el estudio. Y cuando sea posible, la tomografía de tórax se debe realizar en sitios que tengan el menor tráfico de ya sea pacientes o personal de salud posible. Y en caso de que se disponga de más de un tomógrafo, se recomienda que uno de ellos se utilice exclusivamente para pacientes con posible COVID o COVID confirmado. En cuanto a los pacientes que sean remitidos para hacer una tomografía de tórax que tengan confirmado el diagnóstico de COVID, deben ir sí o sí con barbijo, con mascarilla, a realizarse el estudio, y en verdad lo que se recomienda es que todos los pacientes vayan con barbijo, sean sospechosos, no sospechosos, tengan confirmado o no el diagnóstico de COVID. En la sala de espera se recomienda que se maximicen las distancias entre los pacientes, en una distancia de por lo menos 2 metros, que todos los pacientes estén utilizando un barbijo. El personal de radiología también debe estar utilizando el equipo de protección adecuado. Y otras de las cosas que se habla es del intercambio de aire por hora o el uso de filtración de aire de partículas de alta eficiencia en las salas de tomografía, que eso podría ayudar también a mitigar un poco el tema de la concentración del virus en el aire. También es necesaria una limpieza profunda de la sala de tomografía antes de obtener imágenes del siguiente paciente, y todo el material que esté en contacto con algún paciente con sospecha de COVID se tiene que desinfectar. Y una vez que se realiza el estudio en un paciente con sospecha de COVID, la sala del tomógrafo tiene que estar inactiva por lo menos media hora a 1 hora, y se debe limpiar adecuadamente antes de que se realice el próximo estudio. En cuanto al protocolo de tomografía de tórax, los pacientes que sean remitidos para una tomografía de tórax se deben realizar un estudio sin contraste, a no ser que se requiera una angiografía pulmonar por tomografía para descartar lo que sea una embolia pulmonar. Además, aunque la radiografía de tórax se usa con mayor frecuencia para las imágenes de seguimiento, algunos pacientes con COVID-19 van a necesitar quizás una tomografía de tórax para el seguimiento, por lo que se recomienda entonces hacer una tomografía de tórax sin contraste, y preferiblemente que se haga por un protocolo de baja dosis para disminuir la carga de radiación del paciente. Entonces, para esto lo que proponen es que las imágenes de tomografía se deben adquirir durante una fase de apnea inspiratoria, ya que lo que describe es que la tomografía en fase expiratoria aumenta la dosis de radiación y no está informado que la evaluación del atrapamiento de aire aumente la sospecha de COVID en la tomografía de tórax. Se publicaron varios estudios que informan acerca de los hallazgos que se ven en la tomografía en pacientes con COVID-19 a nivel de tórax. Sin embargo, muchos de estos estudios están limitados, ya que tienen sesgo de selección y posibles problemas de cegamiento, y a veces posible confusión de los hallazgos que se encuentran en la tomografía debido a la presencia simultánea de otras enfermedades pulmonares que puedan ver. Entonces, lo que se dice es que actualmente hay una falta de estudios que correlacionen los hallazgos radiológicos con el resultado patológico en la literatura. Entonces, los hallazgos en la tomografía se van a dividir en normales en primera instancia. La incidencia de estos hallazgos en la tomografía de tórax en pacientes que sean sintomáticos, que tengan COVID-19, se estima en aproximadamente un 10.6%, aunque los hallazgos normales en la tomografía de tórax se visualizan con mayor frecuencia durante los primeros 4 o 5 días después del inicio de los síntomas, y
también se ven hallazgos normales hacia el final de la etapa de la infección. Por otro lado, la incidencia de hallazgos normales en la tomografía de tórax en pacientes que sean asintomáticos pero que tengan el diagnóstico de COVID también se considera alta y está representada por un 46%. Los hallazgos anormales en la tomografía de tórax, que se dan con una alta incidencia en más del 70%, se han informado varios hallazgos de tomografía de tórax en más del 70% de los casos de COVID-19 que están comprobados por PCR y que van a incluir opacidades en vidrio esmerilado, agrandamiento vascular, anomalías bilaterales, afectación del lóbulo inferior y predilección por la región posterior pulmonar. Y en las regiones endémicas de COVID-19, estos hallazgos nos tiene que hacer pensar en un posible diagnóstico de COVID. Acá tenemos dos casos diferentes de tomografía de tórax en ventana parenquimatosa. La primera pertenece a un hombre de 59 años y la segunda un paciente de 47 años. Ambas imágenes en las flechas rojas nos están señalando áreas bilaterales de opacidades en vidrio esmerilado con predominio de distribución periférica. Y esto sería un hallazgo típico. En este caso, tenemos también una imagen axial de tomografía en ventana parenquimatosa en un paciente de 70 años con diagnóstico de COVID confirmado. Y también lo que estamos viendo son las opacidades bilaterales en vidrio esmerilado con la dilatación de los vasos segmentarios y subsegmentarios. Este paciente también tenía confirmado el diagnóstico. En cuanto a las anomalías de tomografía de tórax, con una incidencia intermedia que va del 10 al 70%, lo que vemos es que existen hallazgos en la tomografía en los casos confirmados y que van a incluir la consolidación, opacidades lineales, engrosamiento y reticulación septal, patrón en crazy paving, broncograma aéreo y varios más, como el signo de la halobronquiectasias, nódulos, etc. Lo que también se notificó es que tienen distribuciones, las lesiones a nivel pulmonar que son características, y lo que se vio que predomina es la distribución multifocal que está representada por un 63.2%. Acá tenemos un ejemplo de un paciente de 63 años con diagnóstico confirmado, y lo que estamos viendo es en la punta de flecha un patrón en vidrio esmerilado periférico señalado por la flecha roja completa, lo que sería una opacidad curvilínea a nivel subpleural. Esto sería un hallazgo intermedio. En este caso es el caso de un paciente de 66 años, también con diagnóstico confirmado de COVID, y lo que están señalando las flechas es un patrón de crazy paving, también a nivel periférico y bilateral. Acá otro ejemplo, en este caso es un paciente de 55 años masculino, también con diagnóstico confirmado, y en estas imágenes lo que nos quiere mostrar es el signo del halo, que está señalado por las flechas rojas completas, en las que se ve un centro consolidativo rodeado de áreas de vidrio esmerilado. Después, esta punta de flecha nos está mostrando un área de vidrio esmerilado periférica, y esta es de acá un patrón ya más consolidativo. En cuanto a los patrones hallazgos en la tomografía de tórax, que se dan con baja incidencia en un porcentaje menor al 10%, que son hallazgos bastante infrecuentes en pacientes con COVID confirmado, vamos a encontrar derrame pleural, linfadenopatía, signo del árbol en brote, distribución diferente de las lesiones, un derrame pericárdico y lesiones pulmonares cavitadas. Y estos hallazgos, cuando veamos uno o más, nos va a llevar primero a pensar quizás en otro diagnóstico que no sea COVID
aunque siempre manteniendo el COVID dentro de la lista de diagnósticos diferenciales que hagamos, ya que no son patrones característicos de esta patología. Acá tenemos un ejemplo de las lesiones que se dan con baja frecuencia en un paciente de 47 años con el diagnóstico confirmado de COVID. Y lo que estamos viendo son las imágenes al ingreso del paciente en una tomografía sin contraste, y lo que nos está mostrando son las opacidades en vidrio esmerilado de distribución predominantemente periférica. Estas imágenes son del mismo paciente después de 10 días del comienzo de los síntomas, y lo que ya estamos viendo es una tendencia a la consolidación de las imágenes que vimos previamente como vidrio esmerilado. Y por último, el mismo paciente, pero 40 días después del inicio de los síntomas, en donde ya podemos ver lesiones cavitadas a nivel de ambos lóbulos inferiores. Están señalados por la fecha. En cuanto a la evolución temporal de las anomalías pulmonares que se ven en la tomografía de tórax, es importante conocer la evolución temporal natural de los hallazgos que vayamos a ver en los infectados con COVID-19, ya que nos puede ayudar a determinar el estadio de la enfermedad y poder distinguir dichos hallazgos de las complicaciones posibles. Entonces, se han descrito 4 estadios de COVID-19 en tomografía de tórax. El primero es el estadio temprano, que se va a dar de 0 a 5 días después del inicio de los síntomas. Se va a caracterizar por hallazgos normales o principalmente opacidades en vidrio esmerilado. Segundo, una etapa progresiva que va de los 5 a 8 días después del inicio de los síntomas y se caracteriza por un aumento de las opacidades en vidrio esmerilado, puede llegar a un aspecto de crazy fading. En la tercera etapa, que se llama la etapa pico, va del 9º al 13º día después del inicio de los síntomas y se caracteriza ya por una consolidación progresiva. Y por último, la etapa tardía, que ya es después de las 2 semanas, que se caracteriza por una disminución gradual de la consolidación y de las opacidades en vidrio esmerilado, y lo que se pueden ver ya en esta etapa son signos de fibrosis. Lo que también podemos tener en cuenta es que la afectación unilateral se va a ver principalmente en las fases tempranas y en la tardía, y también que la evolución temporal y la extensión de las anomalías pulmonares son heterogéneas dependiendo del paciente. No siempre en todos los pacientes se va a ver igual. Acá tenemos un ejemplo de un paciente de 69 años con diagnóstico confirmado de COVID. Nos está queriendo ejemplificar la transición de la etapa progresiva a la etapa pico. En la primera imagen está tomada el ingreso hospitalario y lo que estamos viendo son áreas bilaterales de opacidades en vidrio esmerilado. Y en la segunda imagen está tomada después de los 7 días del inicio de los síntomas, y lo que nos está queriendo mostrar es la progresión de las opacidades en vidrio esmerilado hacia una consolidación organizada de distribución multifocal. En este caso, un paciente de 75 años, también con diagnóstico confirmado, en el que se ve la fibrosis pulmonar. En la primera imagen es una imagen obtenida al ingreso hospitalario, donde podemos ver opacidades en vidrio esmerilado multifocales bilaterales con predominio periférico, y la segunda imagen está obtenida después de 8 semanas del inicio de los síntomas, y los que nos está mostrando ya son bandas parenquimatosas de aspecto curvilíneo que generan una distorsión de la arquitectura pulmonar, que estarían representando un patrón de fibrosis pulmonar. En cuanto al papel de la tomografía de tórax en la toma de decisiones diagnósticas, la Fleischner Society publicó una declaración de consenso, en lugar de una guía, dado que la evidencia es bastante limitada todavía como para generar una guía, un protocolo. Y esto lo hizo sobre el uso de imágenes de tórax, tanto la radiografía como la tomografía, para diferentes escenarios durante la pandemia de COVID.
con el objetivo de orientar a los médicos en el uso de las imágenes de tórax en el tratamiento del COVID-19. Entonces, en los pacientes asintomáticos y pacientes con síntomas respiratorios leves, las imágenes de tórax no estarían indicadas como prueba de detección de COVID-19, o sea que sean pacientes que no tengan disfunción o daño pulmonar significativo. Entonces, todavía hay incertidumbre sobre si la tomografía de tórax se debería usar como una herramienta de detección, ya sea independiente o como complemento de las pruebas de PCR, para excluir infección oculta antes de una cirugía o una terapia inmunosupresora intensiva en regiones que tengan una alta prevalencia de COVID-19. Y en caso de que se decida usar la tomografía como un método de detección independiente, esta debería tener una sensibilidad de casi el 100%, que es algo que no sucede, ya que de no ser así, la presencia de falsos negativos podrían causar un impacto negativo a nivel de la seguridad ya sea del paciente como del personal de salud. Y otra desventaja que se podría ver ante el uso de la tomografía de tórax como prueba de detección es el número considerable de incidentalomas que se puede esperar encontrar. En cuanto a los pacientes con síntomas respiratorios moderados o severos, las imágenes de tórax estarían indicadas en pacientes con estas características y cualquier probabilidad previa que tenga la prueba de infección por COVID cuando los resultados de la prueba de PCR son negativos y en cualquier paciente para quien una prueba de PCR no se realice o no esté disponible. Entonces, en este caso, cabe destacar que la declaración del consenso de la Fleishner Society no especifica si las imágenes de tórax que se van a usar sea preferiblemente radiografía o tomografía. Y en cuanto a las imágenes de tórax, pueden ayudar a sugerir un diagnóstico alternativo para explicar las características clínicas del paciente o demostrar características de infección por COVID. Y si no se llegara a determinar un diagnóstico alternativo o confirmar la infección por COVID con una imagen de tórax, bueno, se requerirá la correspondiente evaluación clínica posterior al estudio. Por otro lado, lo que habla es el paper es de la tomografía de tórax como estudio adicional en pacientes que ya se vayan a realizar una tomografía por otro motivo. Este escenario no está incluido en lo que es el consenso de la Fleishner Society, y lo que se dice es que dado que la tomografía se usa ampliamente en lo que es el servicio de urgencias, sobre todo se realizan estudios de tomografía ya sea de cabeza o de abdomen, en áreas endémicas de COVID, los síntomas gastrointestinales pueden predominar o incluso manifestarse sin síntomas respiratorios en pacientes que sí tengan COVID. Entonces, lo que se recomienda es, sobre todo en lo que es la comunidad quirúrgica, realizar una tomografía de tórax adicional para hacer como un screening de COVID-19 en pacientes con abdomen agudo que se someten a tomografía abdominal en el escenario de la pandemia. En cuanto a la precisión diagnóstica de la tomografía de tórax, se realizó un metaanálisis que incluyó 6 estudios con un total de 1.431 pacientes, que eran principalmente sintomáticos y tenían alto riesgo de estar infectados por COVID, y se informó que la sensibilidad de la tomografía de tórax fue del 94.6% y la especificidad del 46% en la detección del COVID-19. Sin embargo, estos estudios de precisión diagnóstica que fueron publicados hasta la fecha tienen problemas en cuanto a la calidad metodológica y varios tienen sesgos de selección de los pacientes, lo que puede haber llevado a una sobreestimación de la sensibilidad. Entonces, la precisión diagnóstica de la tomografía de tórax va a depender de la experiencia del lector, de los criterios de diagnóstico que se usan como valor umbral en cada institución. Sin embargo, actualmente no existen criterios de diagnóstico aceptados de manera uniforme, y además la precisión diagnóstica de la tomografía de tórax también va a depender de otros factores como la población que se está estudiando, la prevalencia de COVID que haya en esa población, el estadio de COVID que esté cursando el paciente al que se le haga el estudio y la gravedad de la enfermedad en el momento que se realicen las imágenes.
y como teaching point nos deja un resultado negativo de la tomografía de tórax, no nos va a excluir la infección por COVID, y la proporción de resultados falsos positivos de la exploración por tomografía de tórax es sustancial y se debe a la superposición de características de imagen con muchas otras enfermedades, como por ejemplo otras neumonías víricas. Otro teaching point es que es importante darse cuenta de que la tomografía no es el estándar para el diagnóstico de COVID-19, pero que sus hallazgos van a ayudar a sugerir el diagnóstico en el entorno apropiado. Y es fundamental correlacionar los hallazgos de la tomografía de tórax con lo que es la historia epidemiológica, la presentación clínica y, por supuesto, los resultados de la PCR. Entonces, la RCNA proporcionó una orientación para informar los hallazgos de tomografía de tórax potencialmente atribuibles a la neumonía por COVID-19. Y se propusieron 4 categorías para una notificación estandarizada de COVID-19 con el objetivo de ayudar a los radiólogos a reconocer los hallazgos representativos de COVID-19, disminuir la variabilidad en la notificación, reducir la incertidumbre en la notificación de hallazgos potencialmente atribuibles a la infección por COVID y mejorar la comunicación con los médicos que hayan pedido el estudio. Entonces, las 4 categorías incluyen la apariencia típica, la apariencia determinada, la apariencia atípica, negativo para neumonía. En cuanto a la apariencia típica y la indeterminada, si se llegaran a encontrar como hallazgos incidentales en pacientes de área endémicas, lo que se debe hacer es contactarse de inmediato con el médico tratante para discutir la posibilidad de que ese paciente esté pasando una neumonía por COVID. Y se recomienda encarecidamente seguir el parámetro de práctica para la comunicación de los resultados de imágenes diagnósticas del American College of Radiology. En esta diapositiva dejo una tabla en la que se definen la apariencia típica, la apariencia indeterminada y la apariencia atípica. Y por otro lado también los hallazgos negativos para neumonía por COVID. Acá tenemos unos ejemplos. En la primera imagen es una apariencia indeterminada de neumonía por COVID en una mujer de 26 años. Y lo que estamos viendo señalado por la flecha es un área de opacidad en vidrio esmerilado en el segmento basal posterior del lóbulo izquierdo. No se visualizaron en este caso otras anomalías pulmonares y esta paciente dio positivo para COVID-19. En la segunda imagen estamos viendo hallazgos que fueron clasificados como aparición indeterminada de neumonía por COVID-19 en una mujer de 24 años. Y lo que nos está señalando la flecha son opacidades en vidrio esmerilado en el lóbulo superior derecho. Y en esta paciente los resultados de la PCR fueron negativos para COVID-19, pero positivos para influenza tipo A. En este ejemplo es una paciente de 94 años con hallazgos que se clasificaron como una apariencia atípica de la neumonía por COVID-19. Y lo que nos están señalando las flechas son opacidades en forma de árbol en brote en el lóbulo inferior izquierdo. Y esta paciente tuvo una prueba de PCR negativa para COVID y también positiva para influenza tipo A, como la paciente anterior. Bueno, ya pasando a lo que son las complicaciones en la tomografía de tórax en el contexto de COVID-19. En los casos de que los pacientes sufran un empeoramiento clínico, se recomienda la obtención de imágenes de tórax para evaluar la progresión del COVID-19 o las complicaciones cardiopulmonares secundarias que pueda presentar. Una de ellas es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que suele darse con un progreso rápido y se da más frecuentemente en pacientes mayores. Se va a caracterizar por un inicio agudo de edema pulmonar no cardiogénico con hipoxemia y la necesidad de ventilación mecánica. Este es el motivo más común de ingreso de los pacientes
a la UTI y la principal causa de mortalidad en los pacientes que tienen COVID-19. El criterio de imagen para el síndrome de distrés respiratorio agudo son las opacidades bilaterales compatibles con edema pulmonar. Abajo nos deja un ejemplo de un paciente de 60 años con neumonía por COVID-19 que desarrolló síndrome de distrés respiratorio agudo. En la primera imagen es una tomografía sin contraste que se tomó al ingreso hospitalario del paciente y lo que se ven son opacidades en vidrio esmerilado con la distribución periférica característica y a predominio del pulmón derecho. En la segunda imagen está tomada 3 días después del ingreso del paciente y lo que se ve es la progresión de las lesiones pulmonares. Otra de las complicaciones es la embolia pulmonar, que es un riesgo que tienen los pacientes con COVID y la incidencia está dada entre un 17 a un 35%. Y los pacientes con complicaciones de tipo tromboembólico tienen un riesgo 5 veces mayor de muerte por cualquier causa. En los pacientes con sospecha de COVID-19 y alta sospecha clínica de embolia pulmonar debe considerarse realizar lo que es la angiografía pulmonar por tomografía. En lo que respecta al dímero D, no existen niveles de corte de dímero D que estén ajustados por edad y establecidos para descartar o no lo que es la tromboembolia venosa en pacientes con COVID-19 al momento. Como ejemplo, nos deja el caso de un hombre de 63 años con diagnóstico confirmado de COVID, que en la primera imagen lo que estamos viendo es son las opacidades en vidrio esmerilado, de ubicación predominantemente periférica y difusas a nivel bilateral. La segunda imagen está tomada 10 días después del ingreso del paciente y ya se ve un patrón consolidativo a nivel de ambos pulmones. Y en la última imagen, también obtenida 10 días después, lo que nos muestra es un defecto de llenado, que está señalado por la flecha, en una de las ramas segmentarias de la arteria pulmonar del lóbulo inferior derecho. Y este hallazgo es compatible con embolia pulmonar. Otra de las complicaciones es la neumonía superpuesta. Los pacientes con COVID son vulnerables a padecer una neumonía superpuesta y ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes hospitalizados. Si durante el tratamiento de un paciente con COVID-19 llega a ocurrir un empeoramiento respiratorio, deberíamos pensar en que tenga una neumonía superpuesta y en este caso deben realizarse cultivos de las vías respiratorias inferiores y realizarse imágenes de tórax nuevamente. Entonces lo que vamos a ver principalmente es una consolidación lobular en las imágenes que le hagamos a los pacientes. Como ejemplo tenemos un hombre de 69 años con diagnóstico de COVID-19. En la primera imagen tenemos una tomografía sin contraste que nos está mostrando con las flechas las regiones de opacidad en vidrio esmerilado que están predominantemente en las regiones posteriores de ambos pulmones. Y la punta de flecha nos estaría señalando un área de consolidación en el lóbulo inferior derecho. En la segunda imagen, que está tomada a los 22 días del inicio de los síntomas, lo que nos está mostrando es un aumento de la consolidación en ambos lóbulos inferiores y señalado por la flecha amarilla lo que estamos viendo es una consolidación con cavitación central en lo que sería el lóbulo superior izquierdo. En este caso se realizó cultivo y dio positivo para Staphylococcus aureus. Y bueno, lo que también nos quiere señalar es con la punta de flecha la presencia de neumomediastino que se piensa que está causado por la ventilación con presión positiva de larga duración que tuvo este paciente. Otra de las complicaciones es la lesión cardíaca que ocurre en un 12,5 a 19,7% de los pacientes que son hospitalizados con COVID-19 y es un factor de riesgo que es independiente de mortalidad a nivel hospitalario.
El derrame pericárdico se va a manifestar en aproximadamente el 5.2% de los pacientes con COVID-19 y tiene una mayor incidencia en aquellos que tienen una enfermedad grave o crítica. Y puede ser un signo de lesión cardíaca en COVID-19, pero aún así sigue siendo un hallazgo inespecífico, pero que nos debería llevar a pensar en que exista una lesión a nivel cardíaco que esté relacionada con la infección. En cuanto al papel de la tomografía de tórax, para el pronóstico de la enfermedad, la Sociedad Fleischner recomienda realizar imágenes, tanto como para establecer el estado basal pulmonar del paciente, como para identificar anomalías cardiopulmonares subyacentes que puedan facilitar una estratificación del riesgo de empeoramiento clínico en pacientes que tengan síntomas leves de COVID-19 y también en pacientes con síntomas moderados a graves de COVID-19. Entonces, en este caso, la Sociedad Fleischner de nuevo no especifica si las imágenes que deben realizarse son tomografía o radiografía. Y todavía aclara que se necesita más investigación para poder aclarar si la tomografía de tórax tiene un valor pronóstico en los pacientes infectados con COVID. Y bueno, como conclusiones, nos deja el paper que la presentación clínica, el curso y el resultado de COVID-19 son heterogéneos, que la realización de tomografía en pacientes con COVID-19 sospechado o comprobado requiere medidas de seguridad preventivas completas, y se recomienda la tomografía de tórax con dosis de radiación baja, a menos que se requiera una angiografía pulmonar para evaluar la presencia de embolia pulmonar. Después, varias características de la tomografía de tórax se van a observar comúnmente en COVID-19, mientras que otras no, y esto va a poder ayudar quizás a la toma de decisiones diagnósticas. Las anomalías pulmonares en las imágenes tomográficas de tórax son inespecíficas para COVID-19, y dadas estas limitaciones, la tomografía de tórax no se tiene que usar como una herramienta de diagnóstico independiente para excluir o confirmar COVID-19. La tomografía de tórax tiene un valor potencial como una herramienta de clasificación rápida en pacientes con síntomas respiratorios de moderados a graves, en un entorno donde quizás los recursos sean limitados y el COVID sea prevalente. La presentación de informes estandarizados de acuerdo con las pautas propuestas por la RCNA puede facilitar lo que es la transferencia de información entre el radiólogo y el médico tratante. La tomografía de tórax puede ser valiosa para evaluar a los pacientes con deterioro clínico para la progresión de COVID-19 o para evaluar las complicaciones cardiopulmonares secundarias que pueda generar la infección. Y por último, que se necesitan todavía estudios futuros que definan el papel pronóstico de la tomografía de tórax en COVID-19. Muchas gracias.